La Ley 149 del 2022 de protección de datos personales establece que son sujetos de su aplicación tanto las personas naturales respecto a sus datos como las personas jurídicas y naturales en cuanto al tratamiento de datos personales que realicen. A propósito de este tema, nos acompaña Ana Hernández Moore, fiscal jefa de la Dirección de Información y Análisis. Ana, coméntanos los detalles principales de esta normativa. La Ley de Protección de Datos Personales desarrolla la garantía sobre estos derechos que recoge el artículo 97 de la Constitución. En un contexto importantísimo porque la sociedad cubana va en camino de convertirse en una sociedad digital, inclusiva, participativa, basada en derechos, que toda la población tenga habilidades y competencias para hacer un uso crítico, ético, humanista, productivo de datos y tecnología. Y cuando hablamos de datos y tecnología, entran mis datos personales. Entonces, sobre esta ley es importante, muy brevemente, explicar que tiene el objeto de establecer aquellos principios, procedimientos y definiciones fundamentales para garantizarnos a las personas el derecho a la protección de datos personales. Segundo, que tiene también como objetivo velar por el debido respeto a la intimidad personal y familiar, la propia imagen, la voz, el honor e identidad personal. Regular el uso efectivo y el tratamiento de los datos personales e información pública que exista sobre la persona por parte de las personas o entidades públicas y privadas que tengan responsabilidad en el tratamiento de los datos personales. Y naturalmente tienen un objeto importante que es contribuir a promover, fomentar y difundir una cultura sobre la protección de los datos en toda la sociedad. De manera general, ¿cuáles son los principales derechos que comprende esta normativa? Los derechos que encontramos en la ley. En primer lugar, queremos hacer énfasis entre los derechos en el consentimiento. Todos tenemos a la hora de ofrecer nuestros datos personales y naturalmente hay que ofrecerlos porque usted recibe continuamente servicios que les brindan personas naturales autorizadas debidamente para ellos y personas jurídicas, y para ellos recibir ese servicio, esa prestación, yo tengo que ofrecer datos personales, personalísimos, importantísimos. Entonces, el primero es que no podemos temer a preguntar la licitud para la cual necesito darte ese dato personal y qué finalidad hay con ello. Lo tenemos que preguntar, tenemos derecho antes de darlo a que se nos suministre esa información. Tengo derecho a la no divulgación de los datos personales. Tengo derecho a que se respete la intimidad personal, familiar, el honor, la identidad, la imagen y la voz de cada uno de nosotros. Tenemos derecho a ese respeto. Y tenemos derecho a acceder, rectificar, corregir, modificar, actualizar, cancelar los datos personales que obren en ficheros, registros y en cualquier otro medio que yo los haya proporcionado con una finalidad para un tratamiento determinado de datos y que necesite, en primera, saber qué hay sobre mí, poder hacer rectificaciones, actualizaciones, correcciones, porque la vida en su desarrollo es muy rica y puede ser ello perfectamente necesario. Pero además tengo derecho a decir, ya la finalidad para la cual yo proporcioné mis datos personales se cumplió. Yo quiero que lo cancele. Ese derecho también nos asiste. E incluso más, la ley avanza hacia reconocer la oposición del tratamiento de datos cuando la persona puede inferir que puede recibir un daño o perjuicio o me puede afectar derecho, o que los datos que se han recopilado sobre mí y que di voluntariamente, pues pueden facilitarle a aquel sujeto
responsable o el sujeto que hace tratamiento de datos hacer evaluaciones, análisis, pronósticos sobre situaciones profesionales, de salud, de economía, entre otras cuestiones, y que para ello puede usar mis datos personales. ¿Por qué es necesario que los ciudadanos conozcan esta norma? ¿Por qué debemos conocer la norma? En primer lugar, porque no podemos olvidar que nosotros somos los principales responsables de nuestros datos personales. En no pocas ocasiones, lamentablemente, las personas se exponen de manera innecesaria y esto le trae consecuencias en el orden personal, familiar y de otra naturaleza. Entonces, tengo que saber su contenido, tengo que asesorarme, tengo que pedir quizás ayuda, colaboración por personas especializadas que puedan responder preguntas, dudas, inquietudes, para poder saber cómo ejercitar los derechos que me reconoce la ley. A través de qué vía, de qué forma, en qué casos, cuál es el procedimiento. Debo saber eso. Es un derecho que tenemos, una garantía constitucional, y no tenemos por qué desconocer esto cuando cada vez más estamos interconectados y estamos tributando datos y a veces ni siquiera la gente pregunta ¿para qué? En el medio digital mucho más peligroso, porque en el medio digital existe como una presunción de que todo lo que se ve es de buena fe, y eso es incorrecto. Entonces usted tiene que meditar por qué y para qué alguien me está pidiendo un dato personalísimo y qué tratamiento va a ser de ese dato que proporciona. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos hoy. Nos encontramos en nuestra próxima entrega.